Bien, tengan buenos días, estimados. Vamos a continuar entonces el día de hoy con la clase de Comunicaciones 1. Recuerden que esta clase se abrió una semana después, no recuerdo el dato exacto, pero por eso es que pues no hemos avanzado como quisiera, ¿no? No estamos en el punto donde quisiera porque pues empezó tarde la clase. Sin embargo, pues hemos ya arrancado y eso es lo importante. Y se recuerdan que habíamos empezado como con una introducción, eh, con un ejemplo sencillo que involucró los conceptos que veremos en esta clase, ¿cierto? Y pues dijimos que antes de abordar lo toral para comunicaciones, era imperativo conocer más sobre señales y sistemas, que si mal lo recuerdo de mi experiencia en ingeniería eléctrica, como que hay un vacío por ahí, ¿no? Y eso, pues eso no permite que aprovechen de la mejor manera el curso, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, pues estamos haciendo un repaso de lo que son señales en general y sistemas, enfocándonos en sistemas lineales, ¿no? Invariantes en el tiempo, por cierto. Luego hablaremos un poco, de hecho hoy, de lo que estoy hablando con ellos. Y también haremos un repaso de Fourier, de análisis de Fourier. Esto implica, sobre todo, series de Fourier y transformada de Fourier. ¿Ok? Entonces, en eso estamos, ¿no? Previo a conocer mejor estos conceptos, ¿no? De ruido, atenuación, amplificación, modulación, demodulación, multiplexación, etcétera, que sucede o puede ocurrir en nuestra señal, ¿ok? ¿Y qué señal hablábamos? La señal generada por un micrófono y pues que se recibe en audífonos, ¿no? El micrófono, pues lo podemos ver como nuestro primer sistemita que transforma el sonido en señales eléctricas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, los audífonos lo contrario, decíamos, las señales eléctricas en sonido, ¿no? Perceptible por nosotros. Y pues le llamamos a esos dispositivos transductores. Y dijimos también pues que la señal puede modularse y algunas técnicas las conocen ustedes bien y se conocen desde hace siglos, ¿no? La modulación de amplitud o de frecuencia. Y pues decía que estamos precisamente repasando un poquito de teoría de señales y sistemas para luego abordar lo que es análisis de Fourier, ¿no? Eh, ok, tanto en el dominio del tiempo, veremos, como en el dominio de la frecuencia. O sea, vamos a trabajar en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia, ¿ok? Entonces, eso a manera de repaso, quizá algunos se unen hasta hace poco, mejor dicho, y en tal sentido les recuerdo que se requiere una asistencia del 75, ¿verdad? Compas por ciento mínimo para poder hacer los exámenes, ¿ok? Exámenes. Les recuerdo además que su asistencia queda grabada aquí, solo tengo que apretar aquí y dice, se fijan, descargar lista de asistencia. Entonces ahí se descarga y sale cuántos minutos estuvieron conectados, etcétera. Entonces es importante que se conecten, ¿no? Sé que la hora puede ser un tanto atípica para muchos, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Si acaso pues no la aprovechan de mejor manera, la clase me refiero, entonces igual va a quedar grabada en Teams y también yo la subo al aula virtual. Dicho sea de paso, en cuanto a la dichosa aula virtual, les comento el estatus. Como les dije, yo he deseado hacer una importación de mi curso de señales y comunicaciones de física, ¿no? Sin embargo, estos compas de la DGT pues no me han ayudado porque ese backup es demasiado pesado, ¿no? Entonces, para que vean cómo va el asunto, esta gente es terrible. El último estatus que tengo es esta, fíjense. Se los muestro por aquí rapidito.
Aquí está, soporte fue el viernes a las 9. Entonces, me dicen, solo para que vean. Buen día, estimado, ¿nos puede indicar, por favor, si el backup que realizó es de un espacio virtual que está dentro del campus virtual o el campus anterior? Ya que si es del campus virtual, no es necesario hacer copia de seguridad para luego restaurar el archivo. Dice, usted cuenta con la opción de importar, que eso le ayuda a pasar el contenido en espacio virtual. Tal. Bueno, pues todo eso ya había sido especificado en un principio, ¿verdad? Lo que pasa es que pues, no leen bien y tal. Y les aclaro, es un backup de un curso que se encuentra en el campus histórico, ¿no? No me han respondido desde las 10:29 de la mañana del día viernes, ¿no? Pero espero que hoy lo hagan. Si no, me daré por vencido y tendré que iniciar el aula virtual de cero, ¿de acuerdo? De cero. Y dicho sea de paso, entonces en el aula virtual eh, encontrarán hoy la planificación, finalmente, y también los demás recursos, ¿no? Okay, necesarios. Esto es libros, ¿verdad? Los que hemos usado, los que les he mostrado, etcétera, ¿no? Foros y tal, ¿no? Es lamentable, ¿no? Pero bueno, ha sido un inicio atípico, así que no espero que las cosas se lleven con normalidad, hay que tener paciencia, ¿no? Y mañana podemos discutir las mismas, ¿no? Cualquier duda que tengan. Ok. Mientras tanto, es preciso avanzar, ¿de acuerdo? Es preciso avanzar. Y en tal sentido, pues, como un resumen un poquito más detallado de lo que hemos hecho, y pensando también en quienes se han incorporado recientemente, hemos platicado sobre nociones básicas de señales y sistemas, ¿ok? Dijimos que las señales las podemos concebir como de tiempo continuo o discreto, ¿de acuerdo? Que históricamente se han estudiado por separado, de acuerdo a la emergencia de ciertas aplicaciones, o sea, que han surgido aplicaciones y por ahí el tratamiento de señales en tiempo continuo y discreto, pero que nosotros lo estudiaremos pues de forma paralela. Conversamos a manera de ejemplo, ¿verdad? Algunas situaciones, por ejemplo, la señal análoga de la voz se convierte, quizá lo mencioné, en señales eléctricas, o bueno, pues como poníamos aquí también. Y también, ¿saben? Por ejemplo, en mi laptop es posible capturar diferentes señales también en su tarjeta de sonido, por ejemplo, o micrófono mismo, etcétera, ¿no? La laptop puede también ayudarles a capturar señales y manipularlas, ¿no? Y luego, pues, existen diferentes protocolos e interfaces necesarios para llevar a cabo una comunicación. Entonces, se ponen a pensar ustedes quizá, o nos ponemos a pensar también en un celular, ¿verdad? La voz, en principio, ¿no? Viaja por esta línea, digamos, esta línea de transmisión, y luego pues al celular, el celular convierte la señal en señales eléctricas, luego viaja a través de una antena transmisora, ¿no? Del celular a la radio base, ¿no? O la BTS, llámenle como sea, o nodo B o nodo B, etcétera, ¿no? O sea, ese equipo, ¿no? Que convierte, tiene una antena receptora y de ahí pues convierte esas señales a otras que viajan hacia los centros de conmutación, etcétera, y de aquí para operadores o para otras antenas, etcétera, ¿no? Entonces hay una conversión a veces compleja de las señales, o sea, hay todo un tratamiento de señales a través de varios sistemas, ¿no? Entonces podemos pensar en diferentes señales, ¿verdad? Y ejemplos, ¿no? O, por ejemplo, también podría yo conectar un cable, una línea de transmisión, un UTP, a mi adaptador, ¿verdad? De red, ¿no? Y ese cable de red pegarlo a algún otro equipo, ¿no? Entonces ahí va a viajar una señal de mi compu a otro lado. O, mm, o hay muchos otros ejemplos, ¿no? Y podemos manipular esa señal capturada, ustedes pueden hacerlo como ejercicio en su compu. Y van a ver ahí, ¿verdad? Formas diferentes de señales, etcétera, ¿no? Dimos un vistazo a sus libros que en principio vamos a usar dos, ¿no? Tal vez más adelante pueda hacer uso de algunos otros según la necesidad, ¿no? Vimos que es el que usamos en física, la carrera de física, el día que es muy bueno, se llama Señales y Sistemas, y también tiene nuestra temática a abordar, ¿no? Por ejemplo,
transformada de Fourier, capítulo número 4, y también, por supuesto, la caracterización de tiempo y frecuencia de señales del sistema, donde se ven las transformadas de Fourier. Pero, digamos, haciendo énfasis en el dominio de la frecuencia, se ve el concepto de muestreo y pues ya en el capítulo 8, los sistemas de comunicación y modulación en particular, etcétera. Entonces, es muy importante este libro, ¿no? Sobre todo para la parte de repaso que estamos haciendo, ¿no? Por otro lado, les dije, sin embargo, que el libro que vamos a vamos a estar usando para los conceptos de comunicaciones per se es este, ¿no? De la segunda edición de Taub y Schilling, ¿no? Y así que eso lo van a tener en aula virtual también, ¿ok? Entonces, se los comento nada más, una vez más. Bueno, pues, ¿qué comenzamos haciendo? Pues, no sé, pensando en la señal que viaja en esta línea de transmisión, ¿no? Entre el compa que habla y el que recibe la señal, ¿no? Entonces, es importante conocer bien, en primer lugar, nuestra variable independiente, ¿no? Que será sobre todo el tiempo. Si se ponen a pensar, estas señales varían con el tiempo, ¿de acuerdo? Podemos pensar en un voltaje o una corriente en la línea y bueno, pues estas señales varían con el tiempo, también en el espacio, pero enfoquémonos ahorita en la variable independiente tiempo, ¿no? Y, y nosotros dijimos, bueno, pues ¿qué pasa si esta variable independiente se transforma, ¿no? Y vimos algunos tipos de transformaciones de la variable independiente, a saber, el corrimiento en el tiempo, el escalamiento, la inversión, ¿se recuerda? Este corrimiento era cuando la señal ya no era x de t, por ejemplo, siendo x la señal, sino x de t menos t sub 0. ¿Se acuerdan? Hubo un corrimiento hacia la derecha. Si era x de t más t sub 0, un corrimiento hacia la izquierda. En cuanto al escalamiento, ¿se acuerdan que hablamos de un ensanchamiento o una elongación de la señal, etcétera? Hablamos de la inversión, x de t, en lugar de x de t, x de menos t. En el escalamiento, en vez de x de t, x de a por t, donde a podía ser un número mayor o menor que 1, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hablamos también de las señales par e impar, una cosa muy conocida por todos nosotros, pero lo que rescatamos sobre todo es que cualquier señal se puede escribir como una suma de una función par y una impar. ¿Se acuerdan? Eh, es única la función par y única la función impar. Y por ahí se recordarán, la par era un medio de x de t más x de menos t, y la impar era algo similar, ¿de acuerdo? Y es demostrable que eso es una cuestión única, ¿no? Esas son las funciones par e impar que nos brindan la señal original, ¿no? Había que sumarlas y nos brindaban la señal original y esto era único, ¿no? Hablamos pues de señales periódicas. La que más nos va a interesar, sobre todo ya al adentrarnos en el análisis de Fourier, son las señales exponenciales, ¿cierto? Y no habíamos hablado de cualquier señal exponencial, sino que habíamos hablado de señales exponenciales eh, complejas, ¿de acuerdo? Complejas. Y no hay que tener miedo a trabajar con números complejos, pues es cierto que nuestras señales, físicamente hablando, son reales, pero para la manipulación matemática conviene pues tener señales o trabajar con señales complejas, ¿no? Creo que en algún momento lo expuse. No es como en mecánica cuántica, que ahí sí hay que trabajar en un espacio complejo, ¿ok? Ahí sí, no es algo por conveniencia. Aquí sí, así como en electrodinámica, en teoría de señales, es por mera conveniencia, ¿no? Bueno, pues, y pues por ahí hicimos un ejemplo rápido en matemática también, ¿se acuerdan? Para poder visualizar mejor todas esas manipulaciones de la variable independiente, ¿no? Igual pudimos hacerlo en el dominio del tiempo discreto, hacer una cuestión similar. Carlos, adelante. Acaba de mencionar que usando un espacio complejo es más conveniente, pero ¿cómo sería si no fuera así? Habría que trabajar, en lugar de trabajar con exponenciales complejas, habría que trabajar con senos y cosenos. Entonces, bueno, pues ustedes ya tienen experiencia, trabajar con sumas de senos y cosenos, etcétera, es más complicado. Entonces, esa es la conveniencia. ¿Ok? Ok. Listo. Entonces, hay, digamos, un ejercicio rápido de suma, de hecho, de ondas senoidales, haciéndolo con senos y cosenos y haciéndolo con exponenciales.
No sé, no sé, tal vez en electro se tiende a hacer eso, electromagnetismo uno, ¿no? Pero bueno, Tipo los fasores, ingeniero. va, ahí está, también, ¿verdad? En álgebra fasorial, la conveniencia, pues, se trabaja con complejos, en efecto, y también se obvia la variable frecuencia, porque todas las ondas están con la misma frecuencia, ¿verdad? Ingeniero. Sí, todas las señales tienen la misma frecuencia, entonces se obvia la parte de frecuencia y solo se trabaja con la otra. Dime. Un ejemplo podría ser lo de las ondas en líneas de transmisión, que hay una onda incidente y una reflejada, Ujú. y usamos más exponenciales. Sí, sí, de acuerdo. Precisamente ahí también se usan exponenciales, se trabaja con álgebra compleja, le llaman fasores, le llamamos ingeniería, incluso en ondas que viajan en el tiempo, perdón, que varían en el tiempo y también varían en el espacio. Entonces, a menudo nos interesa la parte espacial y, como he dicho, obviamos la parte temporal porque todos van con la misma frecuencia. En análisis senoidal, ¿verdad? También en circuitos 2 creo que lo usamos, entonces también trabaja con complejos, etcétera. Fíjense, en circuitos 2, eh, sí, sí, si mal no recuerdo, trabajan con álgebra de complejos. Podrían trabajarlo con cosenos y senos, si se ponen a pensar, pero es más complicado, es más complicado. Víctor. También que la derivada la derivada de la función exponencial es proporcional Sí, a- pues sí, las derivadas son súper sencillas, ¿verdad? Las exponenciales, es cierto. De hecho, recordarán las ecuaciones de Maxwell que involucran derivadas. Es muy fácil, ¿verdad? La derivada de E a la j omega t es simplemente, pues, omega E a la j omega t, ¿de acuerdo? Entonces, las ecuaciones resultan, pues, muy sencillas. Es diferente, es cierto, en el caso de las funciones trigonométricas, en las que, pues, la derivada de un coseno es otra función trigonométrica, ¿verdad? Es un seno y viceversa. Entonces, bueno, se entiende, ¿verdad? Que realmente nos interesa trabajar con complejos, sobre todo por una cuestión de conveniencia matemática, ¿de acuerdo? Ténganlo en mente. Sin embargo, repito, cuando estén estudiando cuántica, si lo estudian o lo han estudiado, verán que ahí sí se requiere trabajar en un espacio complejo necesariamente, ¿ok? No es optativo. Bien, entonces volviendo a las señales, ¿verdad? Hemos visto señales continuas, discretas, y es importante la periodicidad de las exponenciales. Nosotros abordamos exponenciales, exponenciales complejas, eh, que la forma genérica era como C, siendo C un complejo, E a la AT, ¿se acuerdan? C, E a la AT, donde C y A son complejos. Esa es la exponencial compleja más compleja, o sea, la más completa, podríamos decir, pero la que más nos interesa a nosotros es aquella en la que C es un número real y A es un número imaginario. O sea, lo que, se nos debe venir a la mente es E a la I omega T o E a la I omega sub 0 T. En ingeniería utilizamos más J para no confundirlo con la corriente. E a la J omega sub 0 T. Entonces, es exponencial. Si algún compa de física, no sé, 100 o de matemática básica, 110, mira una exponencial como esa, E a la J o omega sub 0 T, pues tendrá que saber un poquito de complejos, pero de inmediato ustedes pueden afirmarle, ya lo vimos nosotros, que es exponencial compleja, es periódica, ¿de acuerdo? La exponencial compleja es periódica. Bueno, la que tiene, pues, nada más forma imaginaria, la exponencial imaginaria, podríamos llamarle, entonces es periódica. Eso lo aprendimos en la última clase y tienen que irla considerando, ¿no? A lo largo del curso. Otra de las señales que nos interesan y que hemos usado en circuitos, por ejemplo, es el impulso unitario y el escalón unitario. Y vimos una estrecha relación entre las mismas, ¿no? Y quiero pues aquí recordarles un poquito. ¿Se acuerdan que en primer lugar el escalón lo pudimos construir a partir de una especie de función seccionada o una especie de rampa, ¿no? Eh, digamos, que tenía aquí un escalonamiento, digamos, K, y aquí un valor delta, ¿no? Entonces, pensemos en esa función, una especie de función rampa.
Entonces dijimos que si ese delta, ese espaciamiento que al final es tiempo, que se hace cada vez más pequeño, iremos logrando precisamente nuestra función escalón, ¿verdad? Se nota, U de t, ¿cierto? Entonces, a partir, repito, de esa función U delta de t, si delta se hace pequeñito, claramente llegamos a lo que todos conocemos, creo, como un escalón. Pero eso no era lo interesante, sino que lo interesante era ver la derivada de esto. Y claramente esta es una línea horizontal, esta también. Lo único que tenía pendiente era esto. Y asociamos, lo sabemos, las derivadas a las pendientes. Y la pendiente de esto es k sobre delta, ¿cierto? Entonces, si ploteamos la derivada en otro gráfico, eh, entonces vamos a tener que la pendiente es k sobre delta. Aquí está, ¿verdad? Y siempre lo ploteamos en el dominio del tiempo. Entonces esto va a tener aquí una duración delta. Entonces lo que nos vamos a encontrar es aquí la pendiente 0, ¿se acuerdan? La pendiente de esto es 0, entonces aquí es 0. La pendiente de esto es 0, aquí es 0. Pero entre 0 y delta va a tener una pendiente finita que va a ser k sobre delta. Entonces dijimos que a medida que delta se hacía pequeñito, entonces esto se irá convirtiendo en un escalón, ¿cierto? Así. Pero la derivada se iba convirtiendo en algo como sigue. Si delta se hacía pequeño, pues la pendiente seguiría siendo k sobre delta, pero delta más pequeño. Y esto, si delta todavía más pequeño, entonces k sobre delta era un valor más grande, porque delta es más pequeño, k sobre delta es un valor más grande, pero sigue existiendo pendiente, ¿cierto? Entonces, la pendiente, por supuesto, es una línea recta, es un valor constante, pero cada vez más grande. Y así, en el límite, esto, cuando delta tiende a 0, se convierte en el escalón. Pero esta cosa extraña, porque realmente per se no es una función matemática, piénsenlo, cada entre delta tiende a 0, así 0.00001, por ejemplo, es un valor infinitamente grande, ¿cierto? Y es lo que llamamos impulso, ¿de acuerdo? El área, si se ponen a pensar en las gráficas anteriores, el área va a ser siempre delta por k sobre delta, o sea, el área va a ser siempre k, no importa el valor de delta, no importa lo pequeño que sea. Entonces, concluimos que dos cosas. En primer lugar, que el área bajo este impulso, ¿verdad? Es siempre k, por un lado. Y por otro lado, que la derivada de esta función, que es el escalón, es lo que conocemos entonces como un impulso. Así que concluimos que la función escalón, que es la que está acá, si tomamos su derivada, entonces vamos a obtener un impulso, ¿no? Y si está escalado, k veces, entonces vamos a tener k aquí también, no sé, ¿de acuerdo? Pero recuerden, lo más común para nosotros es que k valiese 1, ¿cierto? Le llamamos escalón unitario. Pero si k puede ser perfectamente pues, diferente de 1, ¿no? Le llamamos, pues, puede ser factor de escala, etc. Entonces aprendimos, repasamos, mejor dicho, sobre ese impulso que también existe en el tiempo discreto, ¿de acuerdo? Solo que fíjense que en el tiempo discreto es diferente el asunto, en el sentido de que aquí el área es infinita, ¿no? Perdón, el área es k y su valor es infinito, ¿verdad? O sea, es un valor muy grande, pero el área siempre es finita. Ahora, en el caso discreto es diferente, ¿saben? En el caso discreto, estos impulsos no, no son infinitos, sino que valen 1, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, otra cosa importante de decir es sobre, bueno, matemáticamente, ¿cómo decimos lo del área unitaria o que vale k? La integral, ¿verdad? La integral de menos infinito a infinito de un impulso, pues es igual a 1, ¿no? ¿Ok? Y es igual a 0 para todo tiempo, que no sea t igual a 0. Entonces esto, pues, ya lo conocemos, ¿no? Y eso pues lo dio habrán escuchado sobre Paul Dirac, ¿verdad? Un físico importante, contemporáneo, ¿no? Del último siglo, ¿de acuerdo? Entonces también le llamamos la delta de Dirac, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos pues también el escalón, ¿okay? Que también es muy importante. Y algunas propiedades del escalón, pues ya las conocen, ¿no? Así que no sé si vale la pena mencionarlas. Pero interesantemente, el escalón, si nosotros, es fácil verlo, ¿no? Si multiplicamos el escalón por cualquier otra función, entonces lo que hace es cortar la función. Por ejemplo, si yo multiplico una exponencial que tiene un dominio infinito,
por un escalón, lo que me va a hacer es cortar esa función exponencial y solo me va a, digamos, solo va a sobrevivir la parte de t mayor que 0. Para t menor que 0, entonces va a cortar esa función, ¿no? Por eso se le llama clipping le llaman en inglés a eso, ¿no? Y pues la operación opuesta de lo que habíamos planteado aquí, ¿verdad? Que el impulso era la derivada del escalón, es esta, ¿no? El escalón es la integral del impulso, ¿de acuerdo? Y es fácil verlo gráficamente y ustedes lo han hecho pues en el pasado, ¿ok? Y otra cosa importante es esta propiedad del producto del impulso, no del escalón, sino que del impulso ahora, con una función cualquiera, ¿no? Volvemos al exponencial. Esta propiedad, se recuerdan, se le conoce como shifting property. Y pues es muy sencillo, como el escalón es cero para cualquier tiempo, excepto donde está definido, en este caso en t igual a 0, entonces lo que hace es cortar la señal, o sea, tomar solo el valor en t igual a 0, ¿no? Y lo mismo, si estuviese desplazado perdón, si estuviese desplazado el impulso, perdón, por ejemplo, si tuviésemos el impulso t menos t sub 0, entonces la función producto de la función con el impulso solo estaría definido en t sub 0, ¿no? ¿Se entiende? Eso se llama shifting property, ¿ok? Entonces aquí está en tiempo discreto el escalón y el impulso. Como les dije, el escalón unitario vale 1 solo para tiempo discreto, ¿verdad? En 0, 1, 2, 3, etcétera. Y el impulso, pues vale 1, no vale infinito, si se fijan lo que les decía, vale 1 en n igual a 0, ¿no? Recuerdan que n es la contraparte continua, ¿no? Del tiempo t, continuo. Perdón. N es la contraparte discreta del tiempo t continuo. O sea, en tiempo continuo usamos t, en el tiempo discreto usamos n, ¿no? Entonces, pero lo mismo, ¿no? Se sigue cumpliendo el shifting property o de muestreo, se le llama también. Si multiplicamos, pues, el impulso multiplicado por una función, solo va a sobrevivir en t igual a 0, ¿no? En este caso en n igual a 0, etcétera. La otra cosa interesante es, en tiempo discreto, ¿se acuerdan que el escalón, decíamos, es la derivada, perdón, el impulso es la derivada del escalón, ¿no? Y vuelvo a ponerla aquí. Okay. Aquí, el impulso es la derivada del escalón. Entonces, en tiempo discreto, se recordarán, es algo similar, pero en tiempo discreto ya no hablamos de derivadas, ¿no? Sino que hablamos de diferencias, ¿ok? Hablamos de diferencias. En tal sentido, eh, el, el impulso es la primera diferencia del escalón. No es la primera derivada, es la primera diferencia. Y se puede ver fácilmente, ¿no? Aquí lo pueden ver. Esta gráfica, si se fijan, es un escalón, ¿cierto? UDN, ¿no? Y esta otra gráfica, claramente hay una manipulación de la variable independiente y es fácil ver que se desplaza hacia la derecha una unidad, o sea que esa gráfica es UDN menos 1, ¿de acuerdo? Y bueno, si nosotros restamos UDN menos 1 de UDN, esto es, hacemos la operación UDN menos UDN menos 1, restamos estos escalones, entonces, por ejemplo, este menos este, 0, 0, 0, lo único que va a sobrevivir es esto, ¿no? Esto que está aquí, este valor de 1 en n igual a 0. Entonces, claramente, eso es lo que hemos definido ya como un impulso en tiempo discreto, ¿cierto? Así que se ve pues que el impulso es la primera diferencia del escalón unitario, ¿cierto? Entonces, la contraparte en tiempo continuo es esto, ¿no? Bueno, pues todas estas cositas seguramente ya las conocen. Digamos que la operación inversa y análoga a la integración es esto que está acá, ¿ok? Bien, por supuesto, hay otras maneras de expresar, ¿verdad? Es integral, se recordarán que es como que más útil al momento de tratar de computar resultados, ¿no? Y en lugar de tener esto, que es la operación inversa, digamos, el impulso es la derivada del escalón, el escalón es la integral del impulso. Otra manera de expresarlo es esta que está acá, ¿ok? Con una nueva variable, es fácil demostrarlo, ¿no? Y en el caso de tiempo discreto, pues recordarán que es algo similar y quedaría como esto, ¿no? Ok. La diferencia es que ahora inicia desde k igual a 0 infinito o de t igual a 0 infinito y ya no de menos infinito a infinito, ¿no?
Entonces eso resulta ser bastante útil. Bueno, pues y también, miren, la exponencial discreta es interesantísima, tiene propiedades diferentes en relación con la exponencial continua que hemos ya analizado, ¿no? Espero que se recuerden que esta señal realmente, digamos, aquí se acuerdan que la contraparte de esto era E a la J o E a la I omega sub 0 T y era siempre periódica, siempre. En este caso no, en este caso no. Y esa onda se repite después de cierta velocidad, ¿no? Así que vamos a hacerlo rapidito. Voy a enumerar dos cosas. Primero, se repite después de cierta velocidad angular. Eh, y lo otro es que no es siempre periódica, se recordarán, sino que es solamente periódica cuando eh, omega, no le llamamos ahora omega minúscula, sino mayúscula entre 2pi, es un número racional, ¿ok? Es un número racional. Y pues, fíjense que yo quizá más adelante lo muestre, pero, por ejemplo, piensen en lo siguiente. Piensen en el seno de omega sub 0t, o 3 omega sub 0t, 4 omega sub 0t, 5 omega sub 0t, incluso cualquier valor de omega sub 0, siempre vamos a tener una señal periódica, ¿no? En el caso continuo. Déjenme revisar si puedo como que explicitar esto gráficamente. Tal vez tengo algo por aquí rapidito de señales. Para mostrarle este comportamiento bien interesante. A ver, permítanme. Tal vez armónicas, aquí, clase 7, tal vez. Ok, yo creo que aquí tengo uno, ¿saben? Ok, fíjense. Ok, aquí está, ¿saben? Para que se recuerden un poquito, porque estas cosas, pues entendí que ya las vieron, pero, por ejemplo, pensemos en una señal, pues, continua, ¿no? Aquí tengo, ¿verdad? No sé, podemos pensar nada más ahorita en el seno de X, ¿no? Voy a tratar de maximizar esto un poco. Entonces, esta gráfica ya la habíamos visto. Entonces, esta, ¿verdad? Entonces, pónganse a pensar, esta señal claramente es periódica, ¿no? Y si ponen aquí 1.5, va a seguir siendo periódica. ¿Cuál es el periodo? 2pi. 2pi entre 1.2 es el periodo, ¿no? Y lo mismo, estas señales en tiempo continuo van a ser siempre periódicas, ¿cierto? Siempre. Pero ocurre algo interesante, demostrable, y ustedes lo habrán hecho en su momento, que en el caso discreto no sucede así. Y eso es lo que quiero mostrarles a continuación, ¿no? Permítanme. Esta cosa, ustedes no la ven, pero yo sí la me estorba esto que está aquí arriba. Segundo más. Ok, entonces en el caso discreto, fíjense, pónganse a pensar en lo siguiente. Ok, aquí en matemática también podemos plotear en tiempo discreto, ¿verdad? Solo que lo hacemos con un show y un discrete plot, ¿ok? Recuérdense de ello. Entonces, fíjense bien en lo siguiente. Acá está. Fíjense en esta. Esta función es el coseno de pi n, ¿no? Lo voy a graficar aquí de nuevo. Entonces, aquí, pues, creo que se percibe que la señal es periódica. A ver. Vamos a partir de una sencilla. Sí. Esta se ve mejor. Seno de sextos. Sí. Aquí.
Esta sí se ploteó bien. Ok, esta. Entonces, miren, solo rapidito. ¿Cuándo va a ser periódica y cuándo no? Fíjense, ustedes pueden aquí ver estos puntitos, ¿no? Estos puntitos realmente son los que valen en estas señales discretas. No se fijen en la envolvente. La envolvente es otra cosa. Aquí la tengo, miren. Aquí está más claro. Ok, aquí está más claro. Fíjense, entonces ahora sí, rapidito. Vamos a ver. Si yo tengo esta señal, ¿verdad? Solo para que se recuerden, coseno. Ahorita está un poco lento esto. Vamos. Si yo tengo el coseno de 3 pi t, ¿no? Entonces ya sabemos nosotros que esa señal va a ser periódica sí o sí. Ya habíamos aprendido cuál era su periodicidad. 2pi entre omega sub 0, donde omega sub 0 es precisamente 3pi. O sea, la forma, si lo pueden poner, como coseno de omega sub 0 por t. Permítame. Permítame, estimados. Perdón que se levantó el pequeño. Entonces les decía que esta señal, coseno de 3pi-t, en general coseno omega sub 0t, es periódica, ¿no? Y el periodo está dado por 2pi entre omega sub 0, 2pi entre 3pi. Esto es 2 tercios, ¿no? Tiene un periodo de 2 tercios segundos, ¿no? ¿Ok? Pero, fíjense, en el caso discreto, no es lo mismo, porque hay una condición que debe cumplirse, y la condición es que omega sub 0 entre 2pi sea un número racional. ¿Y qué es eso de racional? Recordamos a continuación. Bueno, ahora pongamos el caso discreto, ¿no? Coseno de 3pi n, ¿ok? 3pi n, o sea, omega sub 0 aquí por n. Y recuerden, ya no le ponemos omega sub 0 minúscula, sino que omega mayúscula, ¿no? Así. Entonces, ¿cuál es la condición? La condición es la siguiente, que, fíjense, omega sub 0 entre 2pi, ¿okay? En este caso, ¿no? Omega sub 0 entre 2pi, que en este caso sería 3pi, ¿okay? Entre 2pi. ¿Okay? Entonces, esto, si se fijan, será igual a 3 medios. ¿Okay? Entonces, vamos, ¿es un número racional o no? En este caso lo es. ¿Se acuerdan lo que es un número racional? Lo vemos. Es simplemente un número, un cociente, que puede representarse como A entre B, donde A y B es un entero, ¿no? Son enteros. Una fracción común, ¿verdad? Con numerador A y denominador B distinto de 0. Entonces, en este caso, ¿verdad? Sí tenemos una periodicidad, ¿no? Una periodicidad para ambas ondas, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, si yo grafico acá, fíjense, el ejemplo que puse es coseno de 3pi t. Entonces voy a cambiar aquí y voy a poner, ya vamos a terminar, 3pi t. ¿Okay? Y aquí estoy dibujando tanto la parte discreta como la continua. Entonces lo voy a pasar a un nuevo documento para que se vea más claro. Entonces, coseno de 3pi n y aquí coseno de 3pi por t, ¿no? Así. Aquí, entonces aquí solo voy a poner de 0 aquí, ¿ves? Aquí de 0. Ok, entonces creo que hice. Ahí estamos. Fíjense, está claro, solo que no se ve, espero que lo puedan ver. Miren los puntitos, aquí hay un puntito, aquí hay otro
y aquí hay otro, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo de 0,2pi. Ok, lo pueden ver, ¿verdad? Aquí 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es la función discreta. 1, 2, 3. ¿Ok? Y se repite. Se va como invirtiendo la señal, ingeniero. 2, 3, 4. Sí, la que está en rojo es la parte continua, ¿verdad? Es un coseno común y silvestre, ¿no? Este coseno, 2pi entre omega, tiene una periodicidad de 2/3 segundo. Y la otra se ve que también es periódica, ¿verdad? Es más, podrían pensar en algo más elemental. Por ejemplo, coseno de pi t. Entonces aquí tendríamos 2pi entre omega sub 0, así, ¿verdad? Coseno de pi t, 2pi entre omega sub 0, 2pi entre pi t. Entonces aquí tendríamos nada más 2, ¿cierto? Y lo mismo acá, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos, en este caso lo he puesto así, sería pi, ¿verdad? A ver, pi, ajá, entre 2pi. Entonces aquí tendríamos un medio. Entonces sigue siendo periódico, ¿no? De hecho, el periodo sería 2 para ambos casos, ¿no? Si lo quieren ver como arriba, el periodo, como ya sabemos que es periódico, sería simplemente 2 para ambos casos. Y si lo ponemos acá, aquí le había puesto 1, ¿no? Y aquí 1. Entonces aquí, yo creo que está más claro. Trabajemos con este, fíjense. ¿Cuál es el periodo? 2. ¿Por qué es 2? Aquí enfoquémonos. Ya no les robo más tiempo. Terminemos con este recordatorio. El periodo es 2. Fíjense, aquí y aquí sube. Y después vuelve a ocurrir lo mismo. Estamos con la parte continua en rojo. Cierto, estamos claros que el periodo es 2. Ahora, para la parte discreta. Para la parte discreta es lo que está en azul. Recuerden, este puntito, este y este. ¿Qué significa eso? Que luego se va a volver a repetir todo, ¿no? O sea, aquí tenemos este y este, este y este, etc. Entonces, el periodo es de 2. Este y así sucesivamente. Ahora bien, ocurre algo interesante. Si yo pongo, por ejemplo, en vez de coseno de pi t, solo le pongo coseno de t, ¿saben? Entonces aquí el periodo, claro, en la parte continua va a ser 2pi entre omega, o sea, 2pi entre 1. O sea, el periodo va a ser 2pi, ¿cierto? Entonces lo podemos ver. Si yo pongo aquí 1 nada más, y aquí 1, así. Entonces, vean lo que ocurre. Es interesante. El periodo claramente va a ser de 2pi, o sea, aproximadamente 6. Entonces, le voy a poner aquí 4 y 4 para ver 2. Entonces, en la que esté en rojo, noten lo siguiente. La que esté en rojo viene aquí y hasta 6 y después se vuelve a repetir hasta 12 y después y así sucesivamente. Es periódica. A nadie se le viene a la mente algo que no sea periódico, un coseno que no sea periódico. Incluso lo puedo poner aquí hasta 6pi, así, etcétera. Entonces, repito, 6pi es aproximadamente, bueno, 2pi es aproximadamente 6. Entonces, de acá hasta 6, hasta acá más o menos. A ver, 6, 7, 8, 9, 10, hasta acá. Entonces, hasta aquí. Después se vuelve a repetir, hasta 12. Después se vuelve a repetir. Lo que está en rojo definitivamente es periódico, ¿verdad? O sea, eso de plano. Pero la señal discreta no lo es. Fíjense, ¿por qué? Porque aquí en la prueba que estoy haciendo, ¿verdad? Sería omega sub 0 entre 2pi o 2pi entre omega sub 0, como gusten, ¿verdad? Omega sub 0 sería 1, ¿se acuerdan? Que le he puesto 1. Y aquí sería 2pi. Fíjense que esto sería entonces 1 entre 2pi. 1 entre 2pi claramente no es un número racional. No es un número racional, porque pi, ¿se acuerdan? Es 3.1416 y no sé qué más. Un número trascendental. Entonces, 1 entre 2pi no es un número racional. No puede escribirse como el cociente de dos enteros, ¿de acuerdo? Y por tanto, no podemos decir que va a tener un periodo de 2pi, ¿verdad? Así como la parte discreta, continua, mejor dicho, que va a tener un periodo de pi. No, esto es incorrectísimo. ¿Y cómo lo podemos ver gráficamente? Y con eso termino. Pues fíjense, vean lo siguiente. Este puntito aquí está en t igual a 0. Fíjense, yo espero o esperaría, ¿verdad?
que ese puntito estuviese ahí mismo, a esa altura, después de 2pi segundos, si lo quiero ver como la contraparte continua. Y no ocurre así, fíjense. Este está acá, lo espero ver acá, y no está ese puntito. O todavía más, este que está aquí, si se fijan, lo espero ver aquí, y no está. ¿Ah? Incluso este que está acá, lo espero ver acá, y no está. ¿Se fijaron? Entonces, no tenemos periodicidad para la parte o para la función discreta, solo para la continua. ¿De acuerdo? Eso es interesante. Bueno, pues terminamos el repaso de estas funciones importantes en el caso continuo y discreto, estimados, y mañana continuaremos nuestro camino hacia el análisis de Fourier, que por cierto hay cuestiones históricas muy interesantes que estoy seguro que no las conocen. Nos vemos mañana. Que estén bien.